se me va a desplazar una cantidad infinitesimal en el eje X, digamos, un desplazamiento infinitesimal es el que va a experimentar el árbol. Ustedes pueden notar que este concepto es una idealización. Yo no puedo cambiar la presión, por ejemplo, la presión externa en un diferencial. Yo siempre cuando cambio la presión, la cambio, en la práctica digo, en una cantidad finita, en un delta. Pero bueno, hay casos los cuales efectivamente el experimento, la transformación, se puede dar en una condición perfectamente reversible. Por ejemplo, analicemos este caso. Imagínense que yo la transformación la hago en condiciones tales que es una transformación isobárica. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que la presión se mantiene constante durante toda la transformación. Eso en el laboratorio lo puedo hacer perfectamente, en la práctica se puede hacer perfectamente. Es decir, durante la transformación isobárica, la presión del sistema y la presión externa, la presión de los alrededores, se mantiene constante e igual, las dos presiones son iguales, el émbolo digamos, está en equilibrio, las dos presiones son iguales durante todo, y se mantienen constantes durante todo el proceso, durante toda la transformación. De ese modo, entonces, como la presión externa y la presión del sistema son iguales y se mantienen constantes durante toda la transformación, el proceso es mecánicamente reversible porque yo no tengo una diferencia finita de presiones entre el sistema y los alrededores. Voy a volver a esto más adelante cuando analicemos un caso particular, un ejemplo particular. Pero lo que quiero que ustedes ya vayan tomando idea es que un proceso reversible en la práctica se puede llevar a cabo. En particular, para que sea mecánicamente reversible, debería ser un proceso isobárico. Voy a volver sobre esto un poquito más adelante. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Si efectivamente el proceso es reversible, es mecánicamente reversible, la presión externa y la presión del sistema son infinitamente semejantes en todo momento del proceso. Y por lo tanto, puedo reemplazar en la expresión de trabajo la presión externa por la presión P, la presión del sistema. Y entonces, esta ecuación que yo recuadro aquí será la ecuación para el trabajo reversible, donde, le vuelvo a repetir, lo único que hice fue reemplazar en la ecuación de trabajo general, que es esta, la presión externa por la presión del sistema. Esta expresión, para ciertos casos, es más fácil de evaluar que esta otra. ¿Por qué? Porque muchas veces evaluar la presión del sistema es mucho más simple. Yo con un manómetro directamente puedo medir la presión del sistema. Es más simple que medir muchas veces la presión externa. Cuando el proceso es irreversible, cuando el proceso es mecánicamente irreversible, yo esta ecuación no la puedo utilizar y tendré que utilizar la ecuación general, que es esta que está aquí. Esta ecuación es general, es válida en todo tipo de procesos, reversible o irreversible. Pero para los procesos reversibles utilizo esta que me es más conveniente. Muy bien. Les voy a pedir más frecuentemente si me dan el ok, si van escuchando bien y entonces puedo seguir adelante. ¿Me van recibiendo bien? Sí, profe. Les agradezco. Bueno, ahora vamos a analizar la segunda variable de proceso. Yo les decía que las variables termodinámicas se pueden clasificar o como funciones de estado o como variables de proceso. Y les decía que hay dos variables de proceso con las cuales vamos a trabajar. Una es trabajo, que es la que acabamos de analizar, y la otra es el calor. Bien, el calor lo vamos a representar con la Q mayúscula y su diferencial, recuerden que como los diferenciales de las variables de proceso son diferenciales no exactas, entonces las representábamos con la letra delta. El diferencial de Q será delta Q. Bueno, consideremos entonces mi sistema, que es el que se encuentra adentro de este cuadro, que justamente el límite de ese sistema es la pared, el borde, que justamente para que haya una transferencia de calor con los alrededores, esa pared tiene que ser conductora de calor. Es decir, la condición para que haya transferencia de calor entre sistema y alrededores es que la pared no sea adiabática. Consideremos que la temperatura interna de mi sistema es T1 y que la temperatura externa de los alrededores es T2. Entonces, ustedes pueden visualizar allí que si la temperatura de los alrededores T2 es mayor que T1, entonces voy a tener un flujo neto de calor desde los alrededores hacia el sistema.
esto que yo represento aquí. Mientras que si la temperatura de los alrededores T2 es menor que la temperatura del sistema, bueno, el flujo, la transferencia de calor va a ser desde el sistema hacia los alrededores. Por la convención de signos que yo he asumido, si el calor fluye desde los alrededores hacia el sistema, será positivo, y si fluye al revés, desde el sistema hacia los alrededores, tendrá signo negativo. Del mismo modo que antes, puedo definir un calor reversible o un calor irreversible. Entonces, la transferencia de calor va a ser reversible si la diferencia de temperaturas, ahora, lo que antes para el trabajo era diferencia de presiones, ahora, en términos de calor, es diferencias de temperatura. Si la diferencia de temperatura entre el sistema y los alrededores es infinitamente pequeña, es decir, a lo sumo un diferencial. Cuando la diferencia de temperaturas es finita, es mayor, entonces el calor va a fluir de manera irreversible. Va a ser un calor irreversible. Ustedes ya pueden notar aquí que una fuerza impulsora para la transferencia de trabajo es una diferencia de presión entre el sistema y los alrededores. Mientras que una fuerza impulsora para transferencia de calor es una diferencia de temperaturas entre el sistema y los alrededores. Entonces, es importante que lo visualicen de ese modo, ¿no? Bueno, sigo adelante. Otros de los elementos, en todo el formalismo de la termodinámica, otro de los elementos que forman parte en ese juego, en ese formalismo, son las ecuaciones de estado, que como ya hemos visto, vinculan las variables presión, volumen, temperatura y número de moles. Les doy aquí algunos ejemplos, pero ya lo hemos visto esto, así que lo voy a pasar rápido. La ecuación de estado de gases ideales. Podría haber puesto aquí la ecuación del virial como una ecuación más general, y la ecuación de estado de fases condensadas para sólidos y líquidos que hemos visto en la clase pasada. Recuerden, donde aparecían definidas dos propiedades del material, dos propiedades que caracterizan la naturaleza de la sustancia. Una de ellas es alfa, el coeficiente de expansión térmica, y el otro es beta, el coeficiente de compresibilidad, los cuales se encuentran tabulados. Lo paso porque ya lo discutimos en la clase pasada. Bueno, voy a admitir a un compañero. ¿Permiten? Muy bien. Bueno, continúa entonces con la descripción de propiedades intensivas y extensivas. Esto ustedes en el curso de química, inclusive en el curso de química general o inclusive en el secundario ya tienen el concepto de lo que es una propiedad intensiva o una propiedad extensiva, pero quiero simplemente detenerme en una característica que es importante tener en cuenta. Bueno, las funciones de estado que hemos visto bien se pueden clasificar como propiedad intensiva o como propiedad extensiva. Recuerden ustedes la regla de Gibbs de las fases, que yo les di el primer día al principio de la primera clase, que me daba los grados de libertad, es decir, el número de propiedades intensivas independientes que yo necesito definir para poder describir el estado termodinámico de mi sistema. Entonces, por eso quiero detenerme en esto, ¿no? Bien, entonces las funciones de estado yo las puedo clasificar como propiedades intensivas o como propiedades extensivas. Ustedes saben bien, una propiedad extensiva es aquella que depende de la cantidad de sistema que yo esté considerando, de material que esté considerando. Es lo que yo voy a decir, este tipo de propiedades corresponden al sistema como un todo. Es decir, yo necesito evaluar cuánta cantidad de sistema estoy considerando para poder evaluar la propiedad. Bueno, propiedades extensivas, como lo hemos dicho, son por ejemplo el volumen, el número de moles, la cantidad de material que estoy considerando, las funciones de energía, la energía interna, la entropía, la energía libre de Gibbs, la energía libre de Helmholtz. Todas ellas son propiedades extensivas. Bueno, las propiedades intensivas, a diferencia de las primeras, no dependen de la cantidad de sustancia que yo esté considerando, sino que yo las podría evaluar en cada punto del sistema. Por ejemplo, la temperatura, la presión, son propiedades intensivas. Ahora, ¿qué es lo importante? Me quiero detener en esto. Por cada propiedad extensiva,
yo puedo a su vez definir una propiedad intensiva. ¿Cómo hago? Simplemente dividiendo a la propiedad extensiva por el número de moles o la masa de sustancia que yo esté considerando. Cuando yo divido la propiedad extensiva por el número de moles o por la masa, la transformo en una propiedad intensiva. Vuelvo a repetir eso. Cuando yo divido la propiedad extensiva por el número de moles o por la masa, la transformo en una propiedad intensiva. Por ejemplo, el volumen específico. Por ejemplo, al número de moles, una propiedad extensiva, si yo la divido por el número de moles totales, tema que esté considerando, la transformo en una forma de composición, que es la fracción molar. Esa es una propiedad intensiva, cual surge de transformar al número de moles una propiedad extensiva en intensiva. Y así con el resto de propiedades extensivas. La energía interna, si yo la divido por el número de moles, entonces tendré la energía interna específica, que es una propiedad intensiva. Quería detenerme en este punto para responder a una pregunta que en su momento vi en el blog, en el campus, que había hecho Guadalupe Vázquez, respecto del diagrama en coordenadas presión-volumen, el diagrama de fases para una sustancia pura en coordenadas presión-volumen. De Guadalupe vos proponías y decías, bueno, la presión es una variable intensiva, pero el volumen no. Bueno, en ese diagrama de fases, el volumen está representado como volumen específico. Por lo tanto, es una propiedad intensiva que a los efectos de grado de libertad puede ser utilizada para definir o para fijar un grado de libertad. Muy bien. Bueno, ahora lo que voy a hacer, voy a ya meterme, ya he hecho una descripción del formalismo de la termodinámica, cuáles son las variables, qué características tienen esas variables, cómo se clasifican. Ahora sí, me voy a meter ya de lleno en las leyes de la termodinámica. Lo primero que voy a hacer ahora es enunciar las 3 leyes de la termodinámica. Luego vamos a aplicar estos enunciados para calcular justamente a partir de las leyes las distintas, o los cambios en las propiedades termodinámicas que se producen para distintas transformaciones. Entonces, por ahora voy a hacer el enunciado de las leyes y luego las vamos a aplicar. Bien, vamos a ver la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica es básicamente la ley de conservación de la energía. ¿Qué es lo que establece la primera ley de la termodinámica? Bueno, lo que establece es que para un proceso cualquiera, la energía total del universo se puede transferir o convertir de una forma en otra, pero nunca puede ni ser creada ni ser destruida. Es decir, la energía se conserva. Durante todo proceso la energía se va a conservar. Sí se transforma, cambia de una forma en otra, pero no se crea ni se destruye. Se conserva. Por eso decimos que la primera ley de la termodinámica es la ley de conservación de la energía. Es decir, en términos algebraicos, la energía total del universo, lo planteo aquí, donde entiendo a la energía total del universo como la suma de la energía total del sistema más la energía total de los alrededores. Ese es mi universo, sistema más alrededores, es mi universo. Bueno, la energía total del universo es constante, se mantiene constante. Y por lo tanto, su cambio diferencial, el diferencial de energía total del universo, para cualquier proceso va a ser igual a 0. Fíjense ustedes aquí que la energía total de mi sistema surge de sumar todas las contribuciones de distintas formas de energía que puede tener mi sistema. Es decir, la energía total de mi sistema es igual a la suma de la energía interna más la energía potencial, que yo aquí marco como E sub K, más energía, vuelvo atrás. La energía total de mi sistema es igual a energía interna más energía cinética, que yo marco aquí como E sub K, más energía potencial, que yo marco como E sub P. Entonces, la energía total de mi sistema justamente surge de la suma de estas 3 contribuciones a la energía. Muy bien. Voy ahora entonces a enunciar la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica lo que hace es determinar la dirección en la cual ocurren los procesos reales en la vida cotidiana. Marca una dirección de cómo se debe desarrollar un proceso. Vamos a ver el enunciado y después les voy a dar un ejemplo.
¿Qué es lo que dice la segunda ley? Bueno, un proceso se tiene que dar en una dirección tal que la entropía total del universo, es decir, la entropía total del universo, definida como la entropía total del sistema más la entropía total de los alrededores, la entropía total del universo en el proceso siempre tiene que aumentar, en cualquier proceso real e irreversible. Cuando ocurre un proceso real irreversible, los procesos reales son irreversibles, cuando ocurre un proceso irreversible, entonces la dirección en la cual tiene que ocurrir ese proceso es en la dirección tal que siempre aumente la entropía del universo. Es decir, en términos algebraicos, eso equivale a decir que el diferencial de entropía del universo tiene que ser mayor que cero en los procesos irreversibles. Mientras que la entropía del universo va a permanecer constante si el proceso es reversible. Es decir, el diferencial de entropía del universo va a ser igual a cero si el proceso es reversible. Entonces, si yo combino estas dos condiciones, el enunciado matemático de la segunda ley establece que el diferencial de entropía del universo siempre va a ser mayor o igual que cero. Es decir, solamente puede ser mayor o igual que cero. Va a ser mayor que cero si el proceso es irreversible y va a ser igual a cero si el proceso es reversible. Quiero darles un ejemplo para que puedan comprender a qué me refiero con esto de la dirección en la cual ocurre el proceso. Seguramente hoy a la mañana ustedes, cuando se levantaron y se prepararon algo para desayunar, por ejemplo un té, pusieron agua en una pava, prendieron una hornalla y pusieron la pava arriba del fuego. Estoy seguro que ninguno de ustedes esperó que el calor, en ese proceso, el calor fluya desde el agua hacia el fuego. Todos esperaban que el calor aumente su temperatura debido a que el calor fluya desde el fuego hacia el agua. Bueno, nosotros vamos a demostrar un poquitito más adelante que si en ese caso el calor hubiese fluido desde el agua hacia el fuego, entonces hubiese violado la segunda ley. ¿Por qué? Porque en ese caso la entropía total del universo, el cambio en entropía total del universo hubiese sido menor que cero, y eso viola la segunda ley. Entonces la dirección en la cual ese proceso debe ocurrir es en la dirección que ustedes esperaban hoy, es decir, que el calor fluya desde el fuego hacia el agua. Bueno, muy bien. ¿Me escuchan bien? ¿Me siguen bien? Sí, sí, bro. Sí, ya escucho. Discúlpenme, puedo resultar un poco pesado, pero quiero evitar esos fiascos como que pasó ayer que terminé la explicación y cuando me di cuenta no me estaban siguiendo. Bueno, ahora voy a definir esta ecuación que por ahora me la van a aceptar, me la van a creer, pero un poquitito más adelante la voy a demostrar. Y que dice lo siguiente, dice, el diferencial de entropía es igual al diferencial calor en un proceso reversible sobre la temperatura. Esta condición, esta relación se va a dar, se va a cumplir siempre que el proceso sea un proceso reversible. Si el proceso no es reversible, esta ecuación no la puedo aplicar. ¿Estamos? Entonces, si yo despejo de aquí, tendré integro directamente, yo lo que tendré es que la integral del diferencial S, que es el delta S, va a ser igual a la integral del diferencial calor reversible sobre la temperatura. Les vuelvo a repetir, por ahora esta ecuación créanmela, pero un poquitito más adelante la voy a deducir. Entonces, el diferencial de S es igual al diferencial calor en un proceso reversible sobre la temperatura. Ecuación solamente válida en procesos reversibles. Bueno, a continuación voy a enunciar la tercera y última ley de la termodinámica. La tercera ley de la termodinámica establece que la temperatura de un sistema puede alcanzar un valor mínimo inferior.
y que ese valor mínimo inferior, como es mínimo, y es el valor más pequeño que puede alcanzar la temperatura, se lo define como el cero absoluto de temperatura. O lo que llamamos, perdónenme, o lo que llamamos el cero Kelvin. Por otro lado, lo que demuestra la tercera ley, o lo que enuncia la tercera ley, es que la entropía de un sistema disminuye siempre a medida que disminuye la temperatura. Y alcanza un valor mínimo también a el cero Kelvin. Cuando la temperatura es igual a cero Kelvin, la entropía toma el valor mínimo. Y por lo tanto también puedo establecer un cero para la entropía, en ese valor mínimo. Entonces, combinando estos dos enunciados que acabo de dar, lo que establece la tercera ley es un cero para la escala de temperaturas, lo que llamo el cero Kelvin, que es la menor temperatura la cual la materia puede alcanzar, y establece un cero para la función entropía. Establece que la entropía de cualquier sustancia pura en su estado más estable, en el cero Kelvin, es igual a cero. Entonces, la tercera ley, lo interesante o lo importante de la tercera ley, es que justamente la tercera ley me establece un cero para la temperatura y la entropía. De manera tal que si la tercera ley me establece un cero para la temperatura y la entropía, yo voy a poder establecer valores absolutos, tanto para la entropía como para la temperatura. Es decir, por ejemplo, podría decir, bueno, la entropía del agua a 25 Kelvin vale tal valor. Esto no lo voy a poder hacer, por ejemplo, con otras funciones de estado, como por ejemplo la entalpía. La termodinámica no establece naturalmente un cero para la entalpía. Por lo tanto, para la entalpía, la termodinámica solamente me va a permitir evaluar cambios en la entalpía entre dos estados, pero no un valor absoluto de la entalpía. Vamos a ver más adelante que lo que vamos a hacer es ese cero para la entalpía lo vamos a fijar arbitrariamente nosotros, pero eso es una definición arbitraria que vamos a imponer nosotros. La termodinámica, en sus leyes, no establece un cero para la entalpía u otras funciones de estado, sí para la entropía y para la temperatura. Bueno, muy bien. Entonces, estas son las definiciones de las leyes de la termodinámica. Estos son los enunciados de las tres leyes de la termodinámica. Lo que voy a hacer ahora es voy a comenzar por analizar lo que yo llamo termodinámica de un sistema cerrado. Es decir, voy a analizar cómo voy a poder evaluar los cambios en las propiedades termodinámicas de un sistema siempre que ese sistema sea un sistema cerrado. Recuerden, un sistema cerrado es un sistema en el cual la pared es impermeable, es decir, no tengo transferencia de masa entre el sistema y los alrededores. Quiero saber si hay alguien que está pidiendo. Pensé que había alguien que me estaba pidiendo admisión para entrar a la clase. Bien, ¿me siguen bien? ¿Me siguen? ¿Sigo adelante? ¿Me siguen, Sí, profe. chicos? Sí, vale. Entonces, vamos a analizar la termodinámica de un sistema cerrado. Para ello voy a aplicar este modelito, que me va a permitir representar o interpretar qué es mi sistema. Y para ello mi modelito, como se los he comentado anteriormente, consiste en un sistema cilindro-pistón. Aquí adentro está mi sistema, que por ahora no le impongo ninguna condición a mi sistema. Mi sustancia puede ser cualquier sustancia, puede ser un sólido, un líquido, un gas. La única condición que estoy imponiendo es que el sistema es cerrado, que no tengo intercambio de masa entre el sistema y alrededor. Bueno, voy a permitir que las paredes sean conductoras de calor, es decir, que no sean adiabáticas, y por lo tanto voy a poder tener transferencia de calor entre el sistema y los alrededores. Y el pistón me va a permitir transferir trabajo entre el sistema y los alrededores. Bueno, voy a comenzar
por aplicar la primera ley. Es decir, voy a comenzar por aplicar un balance de energía para el sistema cerrado. Entonces, yo tengo que el diferencial de energía del sistema va a ser igual a la suma de los diferenciales de las distintas formas de energía que puede tener mi sistema. Es decir, el diferencial de energía total del sistema va a ser igual al diferencial de energía cinética, más el diferencial de energía potencial, más el diferencial de energía interna. Ahora bien, consideremos nosotros que mi sistema está en reposo, que no se desplaza, y está, digamos, no está en presencia de campos, ni gravitatorios, ni ningún otro tipo, ni eléctricos, ni magnéticos. Entonces, en estas condiciones, lógicamente no tengo contribución a la energía cinética, no tengo cambios en energía cinética, vale 0, y tampoco tengo cambios en energía potencial, vale 0. De manera tal que para este caso particular lo que tengo es que el diferencial de energía del sistema va a ser igual al diferencial de energía interna. Ahora bien, ¿cómo podría intercambiar energía mi sistema con los alrededores? ¿Cómo podría cambiar esta energía del sistema? Bueno, básicamente a través de dos procesos. O bien a través de un proceso de transferencia de calor con los alrededores, o bien a través de un proceso de transferencia de trabajo con los alrededores. De manera tal que si yo reemplazo esto en diferencial de energía del sistema, a lo que llego es que el diferencial de energía interna es igual a diferencial trabajo más diferencial calor. Y esta ecuación la recuadro porque esta es una ecuación básica, fundamental, que vamos a aplicar en la termodinámica de sistemas cerrados. ¿Y qué dice? Que el diferencial de energía interna, cualquier cambio en la energía interna, o bien puede ser vía, digamos, vía transferencia de trabajo, o bien puede ser vía transferencia de calor. Siempre y cuando, lógicamente, lo vuelvo a repetir, sea un sistema cerrado. Es tan trascendental esta ecuación que en mucha de la literatura, inclusive seguramente si ustedes googlean, ponen primera ley de la termodinámica, esta ecuación aparece como el enunciado matemático de la primera ley de la termodinámica. Mucha literatura. En realidad, la primera ley de la termodinámica es mucho más general que esta ecuación. Esta simplemente es la aplicación de esa ecuación general que establece la primera ley de la termodinámica al caso de que tenga un sistema cerrado en reposo y en ausencia de campos. Pero bueno, esta es, comúnmente se toma como enunciado matemático de la primera ley de la termodinámica. Bueno, vamos a comenzar a operar un poquitito con esta ecuación para el caso que tenga un sistema cerrado. Vamos a trabajar un poquitito matemáticamente con esta expresión. Vamos a ver. Partamos de la ecuación. Diferencial U es igual a diferencial trabajo más diferencial calor. Ahora lo que voy a hacer es reemplazar el diferencial trabajo por la expresión que hemos deducido para el trabajo PV, expresión general. Entonces tendré que el diferencial de U es igual a diferencial calor menos la presión externa por diferencial de B, de volumen. Esta ecuación va a ser válida en sistema cerrado y cuando solamente tengo trabajo mecánico, es decir, trabajo PV, ya que he reemplazado al trabajo por su forma para el trabajo mecánico, trabajo PV. Consideremos ahora que el proceso es mecánicamente reversible, es decir, que el trabajo es un trabajo reversible. Bueno, en ese caso puedo reemplazar la presión externa por la presión del sistema y llegaré a esta ecuación que está aquí. Diferencial de energía interna es igual a diferencial calor menos la presión del sistema por diferencial de B. Ahora consideremos que el proceso no solamente es mecánicamente reversible, sino que también es térmicamente reversible. Bueno, entonces en ese caso reemplazaré el diferencial calor por el diferencial calor reversible, un proceso térmicamente reversible. Y me quedará esta ecuación que tengo aquí. Diferencial de U es igual a diferencial calor reversible menos P por diferencial de B, que es el trabajo reversible. Ahora consideremos que el proceso ocurre a volumen constante, que el volumen no cambia. En ese caso, este segundo término, el término de P diferencial de B se hace 0, porque el diferencial de B se hace 0, y por lo tanto, para un proceso a volumen constante, lo que tendré es que el diferencial de energía interna es igual al diferencial calor.
Es decir, en un proceso a volumen constante, en el cual no hay transferencia de trabajo, todo el cambio en energía interna estará asociado a un cambio, digamos, térmico, de transferencia. Muy bien. Entonces aquí tenemos distintas formas en las cuales vamos a poder evaluar los cambios en energía interna de mi sistema para distintas condiciones. Todos son sistemas cerrados, pero en algún caso es trabajo irreversible, en este caso trabajo reversible, aquí es térmica y mecánicamente reversible y demás. Aquí es a volumen constante. Bueno, vamos a ver ahora cómo podríamos evaluar los cambios en entalpía, los cambios en la función H. Sabemos que la función H es una función auxiliar de energía que está definida como U más P por B. Entonces vamos a tomar la diferencial total de H, y me quedará el diferencial de H es igual al diferencial de U, y ahora tengo que tomar el diferencial de P por B, y eso será P por diferencial de B más B por diferencial de P. Muy bien. Si ustedes se fijan un poquitito más arriba, si ustedes se fijan aquí, en esta ecuación, fíjense, diferencial el calor es igual, y despejo de aquí el diferencial de calor, a diferencial de U más P por diferencial de B. De modo tal que los dos primeros términos, diferencial de U más P por diferencial de B, los puedo reemplazar por diferencial calor. Y es lo que hago aquí. Entonces tengo que el diferencial de H me queda como diferencial calor más B por diferencial de P. Esto va a ser válido entonces, sistema cerrado, mecánicamente reversible, porque fíjense que este P por diferencial de B surge de haber reemplazado la presión externa por la presión del sistema. Muy bien, si a su vez el proceso es también térmicamente reversible, entonces este diferencial calor será el diferencial calor reversible. Y me quedará que el diferencial de H es diferencial calor reversible más B por diferencial de P. La ecuación es válida, sistema cerrado, térmica y mecánicamente reversible. Si ahora considero un proceso a presión constante, este segundo término se me haría cero, porque la presión, el diferencial presión se me haría cero, y por lo tanto me quedaría que para un proceso a presión constante, el diferencial de H es igual a diferencial calor. Esta condición, como les pongo aquí, sería sistema cerrado, presión constante y mecánicamente reversible. Ahora bien, tengan en cuenta ustedes, como se los comenté anteriormente, que un proceso a presión constante es per se un proceso mecánicamente reversible, porque ahí no tengo diferencias finitas de presión entre el sistema y los alrededores. Así que ya no más la condición de presión constante implica que el proceso sea mecánicamente reversible. Bueno, muy bien. Ahora, fíjense que tengo aquí dos ecuaciones, tanto esta, que queda en términos de diferencial U, como esta, que queda en términos de diferencial H, de las cuales podría despejar el diferencial calor reversible. De aquí podría despejar diferencial calor reversible, y de aquí podría despejar diferencial calor reversible. Es decir, tengo dos expresiones alternativas para el diferencial calor en un proceso térmicamente reversible. Entonces, a partir de esas ecuaciones tengo que el diferencial calor reversible va a ser igual al diferencial de U más P por diferencial de B, o el diferencial calor reversible es igual al diferencial de H menos B por diferencial de P. Lógicamente, estas dos ecuaciones, cuando yo las evalúe, tienen que dar el mismo resultado, porque ambas dan el diferencial calor reversible. Muy bien. ¿Por qué estoy interesado en ecuaciones que me den el diferencial calor reversible? Bueno, porque recuerden, que yo les comenté hace unos instantes, que el diferencial de S, de la entropía, se define como el diferencial calor reversible sobre la temperatura, bajo la condición de que el proceso sea reversible. Bueno, por eso, fíjense, yo aquí tengo dos expresiones alternativas que podría reemplazar en esta ecuación. ¿Para qué? Bueno, para evaluar justamente el diferencial de entropía en un sistema cerrado. Entonces, si reemplazo el diferencial calor reversible por la primera expresión, en términos del diferencial de energía interna, tendré que el diferencial de S es igual al diferencial de U sobre T más P sobre T por diferencial de B. Y si lo reemplazo por la segunda ecuación, en términos de la entalpía,
me quedará que el diferencial de S va a ser igual al diferencial de H sobre T menos B sobre T por diferencial de T. Es decir, aquí tengo dos expresiones alternativas que las puedo utilizar a cualquiera de ellas para evaluar los cambios en entropía en un sistema cerrado. Muy bien. Bueno, entonces, antes de pasar al tema siguiente, repaso brevemente. Entonces, la termodinámica de un sistema cerrado yo la podría esbozar de esta manera. Con un sistema cerrado, la única condición es que no hay transferencia de masa entre el sistema y alrededores. Mi sustancia por ahora no le he impuesto ninguna condición, puede ser cualquier tipo de sustancia. Y estas ecuaciones que planteo aquí me permitirían evaluar los cambios en energía interna para distintas condiciones, los cambios en entalpía para distintas condiciones y los cambios en entropía a través de dos expresiones alternativas. Muy bien. ¿Me pueden seguir bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda respecto de esto? Quiero verlos. Estará bien, profe. ¿Sí? Quiero ver si alguien me hace alguna pregunta por el blog, por el chat, perdón. ¿Todo bien? Bueno, muy bien. Bueno, voy a continuar entonces. Haciendo la definición que les había prometido de las otras propiedades del material, de la sustancia, las propiedades que le dan identidad a la sustancia. ¿Sí? Recuerden ustedes, a ver, los pongo en contexto. Cuando yo les dije y les hablaba de las variables que aparecen en la termodinámica, les decía, nosotros tenemos 4 propiedades medibles, 4 variables medibles, presión, temperatura, volumen y número de moles. Tenemos 2 propiedades introducidas por las leyes de la termodinámica, ellas son la energía interna y la entropía. Tenemos 3 funciones auxiliares de energía, la entalpía, la energía libre de Gibbs y la energía libre de Helmholtz. Y tenemos 4 propiedades del material. 2 de ellas ya las vimos anteriormente, eran alfa, el coeficiente de expansión térmico, y beta, el coeficiente de compresibilidad. Y ahora, entonces, voy a definir las 2 propiedades que faltaban, que son las propiedades realmente que le dan identidad al material, que son las capacidades caloríficas, Cp y Cv. El Cp es definida como la capacidad calorífica en un proceso a presión constante, y el Cv es la capacidad calorífica definida en un proceso a volumen constante. Bien. ¿Cómo se define la capacidad calorífica? Bueno, la capacidad calorífica a presión constante se define como el diferencial calor sobre el diferencial temperatura a presión constante. A ver, vamos a ver físicamente qué me está diciendo el Cp. ¿Cuál es la idea que hay atrás de un determinado valor para el Cp? Bueno, fíjense, lo que me está diciendo el Cp físicamente es cuánto calor yo le tengo que entregar al sistema, o al revés, cuánto calor tengo que extraer del sistema para que el sistema cambie su temperatura en una unidad térmica. ¿Sí? Es decir, un valor de Cp muy grande, lo que está diciendo es, mira, yo le tengo que entregar a la sustancia mucho calor para que ella responda y aumente su temperatura en 1 grado centígrado. O al revés, tengo que extraer mucho, mucho calor para que la sustancia responda térmicamente y baje su temperatura en 1 grado centígrado. Muy bien. Entonces, equivalentemente a volumen constante, ¿no es cierto? Bueno, entonces, lo que voy a hacer, nosotros ya hemos visto, lo que vimos anteriormente, que en un proceso a presión constante, el diferencial calor es igual al diferencial de H, de entalpía. Por lo tanto, voy a reemplazar, como es un proceso a presión constante, reemplazo el diferencial calor por diferencial de H. Y despejo de aquí el diferencial de H. Entonces lo que me queda es que el diferencial de H en un proceso a presión constante será igual al Cp por diferencial de T. Cp por diferencial de T. En forma integrada me quedará que el delta H en un proceso a presión constante
es igual a la integral del Cp por diferencial de T. Muy bien. El Cb, la capacidad calorífica a volumen constante, se define de una manera equivalente, pero en un proceso a volumen constante. Es decir, se definirá como el diferencial calor sobre diferencial temperatura a volumen constante. Si ustedes se fijan en lo que vimos anteriormente, en un proceso a volumen constante, el diferencial calor es igual al diferencial energía interna. De manera tal que si yo reemplazo, tendré que el Cb es igual al diferencial energía interna sobre el diferencial temperatura a volumen constante. Y si yo despejo de aquí, diferencial de U, me quedará que el diferencial energía interna a volumen constante es igual al Cb por diferencial de T. Forma integrada, me quedará que el delta U a volumen constante es igual a la integral de Cb por diferencial de T. Muy bien. Bueno, como les decía, Cp y Cb, al igual que alfa y beta, son propiedades del material. Son los que le dan identidad, naturaleza, como el documento de identidad de cada sustancia. Bueno, el Cp y el Cb dependen de la naturaleza de la sustancia, lógicamente, dependen del estado de agregación de la sustancia. Por ejemplo, el Cp del agua en estado líquido es distinto del Cp del agua en estado vapor. Y dependen de la temperatura y levemente de la presión también. Muy bien. Entonces, aquí les voy a reescribir estas ecuaciones, que les marqué aquí sobre la derecha, pero sumando la igualdad, que justamente el delta U a volumen constante, que es igual a la integral de Cb por diferencial de T, es igual al calor a volumen constante, como lo vimos anteriormente. Entonces, a volumen constante, el diferencial de U es igual al diferencial calor, es decir, términos integrados, lo que estoy diciendo es delta U es igual a calor, a volumen constante. Entonces, como delta U a volumen constante, por lo que digo acá, es la integral de Cb diferencial de T, la integral de Cb diferencial de T también es igual al calor a volumen constante. De una manera equivalente, el delta H a presión constante, que es igual a la integral de Cp por diferencial de T, va a ser igual al calor a presión constante. Entonces, estas expresiones que yo tengo aquí, fíjense ustedes, a partir de estas expresiones, yo podría evaluar en mi sistema el calor transferido entre el sistema y los alrededores en dos procesos diferentes, en un proceso a volumen constante o en un proceso a presión constante. Si el proceso es a volumen constante, el calor será igual al cambio en la energía interna, que a su vez la puedo evaluar a través de esta integral. Y si el proceso es a presión constante, el calor transferido entre el sistema y los alrededores lo puedo evaluar a partir del delta H, porque va a ser igual al delta H, que a su vez lo puedo evaluar a partir de esta ecuación. Bueno, todas estas aplicaciones los vamos a ver en detalle en los ejemplos que voy a dar a continuación. Yo por ahora estoy haciendo la introducción de estas variables, de estas ecuaciones al tema. Bueno, muy bien. En general, lo que se demuestra, y lo vamos a demostrar un poquitito más adelante, es que el Cp, para cualquier sustancia, el Cp es mayor que el Cb. ¿Por qué es esto? Bueno, porque fíjense ustedes, cuando un sistema, cuando yo, por ejemplo, entrego calor al sistema en un proceso a presión constante, el sistema, ese calor que recibe, equivalente si yo le saco calor, ¿no es cierto? Pero bueno, consideremos como que entrego calor. Si yo le entrego calor al sistema, en un proceso a presión constante, ese calor que el sistema recibe lo va a utilizar para dos efectos. Por un lado, para aumentar el volumen, porque se expande. Y por otro lado, para aumentar la temperatura. ¿Sí? Que justamente esa relación entre el calor absorbido y el cambio de temperatura y el aumento de temperatura está medido por el Cp. Mientras que si el proceso es a volumen constante, como el volumen no cambia, entonces todo el calor absorbido por el sistema lo utiliza para aumentar su temperatura. Por ese mismo motivo, el Cb comúnmente es menor que el Cp.
¿Por qué? Porque, bueno, en ese caso, sí, les vuelvo a repetir, en un proceso a presión constante, el calor que yo le entrego, el tipo lo utiliza para dos cosas. Hay que dividir en dos cosas, en dos efectos. Aumentar el volumen y aumentar la temperatura. Entonces, el calor que va a invertir para aumentar la temperatura va a ser una fracción de eso que yo le entregué. Mientras que si el proceso es a volumen constante, como el volumen no cambia, entonces todo el calor que yo le entrego lo va a utilizar para aumentar su temperatura. Esto físicamente justamente demuestra que en general, para todas las sustancias, el Cp es mayor que el Cv. Lo voy a demostrar inclusive algebraicamente un poco más adelante. Bueno, ¿qué es lo que se observa? ¿Qué es lo que se demuestra? Para gases ideales, el Cp menos el Cv es igual a R, a la constante de los gases. Mientras que para fluidos incompresibles, recuerden el concepto de fluido incompresible. El fluido incompresible es aquel en el cual el volumen no cambia. Independientemente en qué condición de presión y temperatura yo lleve el sistema, el volumen siempre es constante. Entonces, para un modelo de fluido incompresible, el Cp es igual al Cv, y eso es lógico, porque en ambos casos, ya sea a volumen constante o a presión constante, el volumen de un fluido nunca cambia, el volumen es constante, y todo el calor absorbido por el sistema es utilizado para aumentar su temperatura, en cualquier condición, a presión constante o a volumen constante. Bueno, muy bien. Perfecto. He llegado entonces al final de las filminas correspondientes a la clase del 30 de marzo. Voy a abrir ahora las filminas correspondientes a la clase del 31 de marzo que les subí ayer. Por ahora, ¿me van siguiendo bien? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Ahora yo Sí. al menos te escucho un poco cortado, pero sí bien. ¿Me escuchan cortado? ¿Sí? ¿Muy cortado? ¿Bernabé? ¿Me podés seguir? En general, a ver si esto es un problema particular o es general. ¿Se va cortando el audio? Yo en mi caso te escucho bien, tipo Bien. normal. Yo también, profe, no tuve inconveniente hasta ahora. Bárbaro, excelente. Bueno, Bernabé, si tenés problemas en el audio, cualquier duda que te quede, por favor, marcala en el apunte o anótatela y me preguntás. Ningún problema, si es un problema, digamos, de conexión, ningún problema, pregúntame todo lo que quieras, te vuelvo a repetir, y les vuelvo a repetir a todos. No tengo ningún inconveniente después de la clase en quedarme todo el tiempo que sea necesario para evacuar cualquier pregunta respecto al curso, o en cualquier momento hacerme las preguntas que surjan. Y en particular, si hay alguna parte de la clase que no la pudiste escuchar bien y la entendiste, por favor, preguntame. Bueno, voy a abrir entonces la presentación del 31 del día de hoy. Bueno, ¿se ve bien ahí? Sí, se ve bien, profe. Vale. Bueno, recién entonces analizamos la termodinámica de un sistema cerrado. En ese caso, nuestra única condición que habíamos impuesto es que no tenía transferencia de masa entre el sistema y los alrededores. Lo que vamos a ver ahora es vamos a empezar a analizar la termodinámica de gases ideales. Es decir, lo que voy a considerar ahora es que mi sistema es cerrado, es decir, no tengo transferencia de masa entre el sistema y los alrededores, pero ahora impongo la naturaleza de la sustancia que tengo adentro o que conforma mi sistema. Esa sustancia es un gas ideal. Entonces lo que vamos a ver es vamos justamente a aplicar la termodinámica del sistema cerrado al caso de un gas ideal. Eso es lo que vamos a ver ahora. Y vamos a ver cómo poder evaluar los cambios en las propiedades termodinámicas para cualquier proceso que involucre justamente a un gas ideal. Entonces lo que voy a hacer es comenzar por plantear la ecuación de estado de gases ideales. Presión por volumen específico es igual a RT. Bien, voy a comenzar por expresar algo que nuevamente les pido que me lo crean,
y que un poquitito más adelante, cuando tengamos las herramientas suficientes, lo vamos a demostrar. Y eso es lo siguiente. Para un gas ideal, ojo, para un gas ideal, la energía interna es solo una función de la temperatura. Vuelvo a repetir. Para un gas ideal, acá, la energía interna es solo función de la temperatura. Solo depende de T. Lo vuelvo a repetir, esto lo voy a demostrar más adelante. Entonces, algebraicamente lo que acabo de decir es la energía interna para un gas ideal es igual a la energía interna que es solo función de T. Y esa funcionalidad de la energía interna con T está dada efectivamente por la definición del CB, que acabo de dar hace unos instantes. Es decir, el diferencial de U para un gas ideal es igual al CB por diferencial de T. Esta justamente es la funcionalidad de U con T. ¿Estamos? Para un gas ideal. Para un gas ideal. Ahora vean una cosa muy interesante. Cualquiera podría decirme, bueno, pero esta ecuación surgió de la definición del CB, que a su vez el CB surgió de asumir un proceso a volumen constante. Entonces, esta ecuación valdría solamente para un proceso a volumen constante. Ahora, les propongo razonar lo siguiente. Fíjense ustedes. Diferencial de U es igual a CB por diferencial de T. Como nosotros sabemos, U, la energía interna, es una función de estado. El CB para un gas ideal es una constante. Y el diferencial de T es el diferencial de otra función de estado. Como nosotros sabemos, las funciones de estado, o los cambios en las funciones de estado, no dependen de las trayectorias que el sistema sigue para conectar el estado inicial con el estado final. Solamente dependen del estado inicial y del estado final. De modo tal que si en esta expresión solo aparecen funciones de estado, entonces esta ecuación es aplicable siempre, porque no depende de la naturaleza de la trayectoria. Depende solamente del valor que tiene el sistema en el estado inicial y del valor que tiene el sistema en el estado final. Entonces, por eso les aclaro acá, esta ecuación vale siempre, independientemente de que el proceso transcurra a volumen constante o no. ¿Estamos? Porque esa tiene que ver con la característica de la trayectoria, de la ruta que el sistema siguió para ir del estado inicial al estado final. Y como aquí tengo solo funciones de estado, las funciones de estado no dependen de esa ruta. Entonces, esta ecuación, les digo esto, se los aclaro, porque comúnmente cuando van al seminario empiezan todas esos cuestionamientos, de decir, pero esta ecuación, ¿cuándo vale? No vale. No, esta ecuación vale siempre, porque justamente es una ecuación que relaciona funciones de estado. Perfecto. Muy bien, entonces esta es la forma en la cual nosotros vamos a evaluar los cambios en energía interna para un proceso involucrando a un gas ideal en un sistema cerrado. Y la vamos a poder aplicar siempre. Perfecto. En su forma integrada, esa ecuación dice, el delta U es igual a la integral desde T1 hasta T2. T1 es la temperatura del estado inicial, T2 es la temperatura del estado final, del CB por diferencial de T. Muy bien, ¿cómo vamos a evaluar H? Bien, vamos a comenzar por la definición de H. H es igual a U más P por B. Ahora bien, como estamos hablando de un sistema considerando gas ideal, entonces tendremos que H es igual a U, y ahora el U es el U de un gas ideal. Como nosotros sabemos, para un gas ideal, U, la energía interna, es solo una función de T, de manera tal que reemplazo. Y digo, H es igual a U, que para un gas ideal es solo una función de T, más P por B, y P por B, a partir de la ecuación de estado de gases ideales, lo voy a reemplazar por RT. Entonces lo que veo acá, fíjense, H es igual a un primer término, que es U, que es exclusivamente función de la temperatura, y un segundo término, que es RT, que también es función exclusiva de la temperatura. Entonces lo que demuestro aquí es que para un gas ideal, H también es una función exclusiva de la temperatura. Es decir, para un gas ideal, H también es función solamente de la temperatura. H de gas ideal es igual a H, que es función solo de la temperatura.
Entonces, les recalco esto. Para un gas ideal, tanto U, la energía interna, como la entalpía son funciones exclusivas de la temperatura. Ojo, solo para un gas ideal. Bien, y la funcionalidad de H con T para un gas ideal está dada justamente por la definición del Cp. Entonces tendremos el diferencial de H es igual a Cp por diferencial de T. Y esta ecuación la recuadro porque esta ecuación me va a permitir a mí evaluar los cambios en entalpía, en H, para un proceso involucrando a un gas ideal. Como lo dije para el caso de la energía interna, lo digo también para el caso de la entalpía, esta ecuación vale siempre, porque esta ecuación también me queda expresada en términos de funciones de estado. Por lo tanto, no dependen de la trayectoria seguida por el sistema para ir del estado inicial al estado final. Es decir, esta ecuación es independiente de que el sistema vaya por una trayectoria isobárica, función constante o no. Para cualquier trayectoria, esta ecuación la van a poder aplicar. En su forma integrada, esta ecuación queda expresada como el delta H es igual a la integral para ir desde la temperatura inicial hasta la temperatura final del Cp por diferencial de T. Fíjense que estas ecuaciones, como les amplío un poquitito más el concepto, no solamente dependen de la trayectoria que el sistema siga, sino también estas ecuaciones no dependen de si el proceso es reversible o irreversible. Porque el concepto de reversible o irreversible también está asociado a la trayectoria que el sistema sigue para ir desde el estado inicial al estado final. Entonces, estas ecuaciones valen siempre. Sean a volumen constante o no, sean a presión constante o no, sean procesos reversibles o sean procesos irreversibles. Muy bien. Bueno, recordemos lo que les dije hace unos instantes. Para un gas ideal, el Cp de un gas ideal es igual al Cb más R. Es decir, el Cp del gas ideal menos el Cb de un gas ideal es igual a R. Y les aclaro aquí en lápiz que para un gas ideal monoatómico, el Cb del gas ideal es 3 medios de R. Y el Cp de un gas ideal es 5 medios de R. Se los aclaro aquí porque van a necesitar esto para la resolución de los ejercicios de seminario. Muy bien, bueno, entonces, hasta aquí hemos analizado la termodinámica de gases ideales en un sistema cerrado y hemos encontrado las ecuaciones que me van a permitir evaluar los cambios en energía interna y los cambios en entalpía. Vamos a ver ahora cómo poder evaluar los cambios en entropía para un gas ideal. Bueno, de acuerdo a lo que hemos visto en la termodinámica de sistemas cerrados, nosotros habíamos llegado a dos expresiones alternativas para evaluar los cambios en entropía. Uno que quedaba en términos del diferencial de U y otro en términos del diferencial de H. Bueno, cualquiera de las dos ecuaciones las voy a poder utilizar para calcular los cambios en S, para un gas ideal. Bien, fíjense, voy a partir de la expresión en términos de la energía interna. Entonces yo tengo el diferencial de S es igual al diferencial de U sobre T más T sobre T por diferencial de B. Esta es la ecuación que surgía de la termodinámica de sistemas cerrados. Ahora voy a reemplazar el diferencial de U por la forma que toma diferencial de U para el caso que tenga un gas ideal, que es esta que está aquí. Entonces, reemplazando, tendré que el diferencial de S será el Cb de gas ideal por diferencial de T, eso es diferencial de U, sobre T, más, y P sobre T lo voy a reemplazar por R sobre B, a partir de la ecuación de estado de gases ideales. Muy bien, y entonces recuadro esta ecuación porque esta es la ecuación que voy a poder aplicar, una de las ecuaciones que voy a poder utilizar para calcular los cambios en entropía para un gas ideal en un sistema cerrado. En su forma integrada, esta es la forma que toma la ecuación. Delta S es la integral desde la temperatura inicial hasta la temperatura final del Cb del gas ideal sobre T diferencial de T, este término integra en T, más, y este segundo término integra en B, es decir, la integral desde el volumen inicial hasta el volumen final de R sobre B diferencial de B. Bueno, la otra forma alternativa para evaluar
los cambios en entropía sería a partir de la relación entre diferencial de S y diferencial de H en un sistema cerrado. La ecuación que habíamos visto era el diferencial de S es diferencial H sobre T menos B sobre T por diferencial de P. Muy bien, entonces lo que voy a hacer, esta es la ecuación que habíamos encontrado para sistema cerrado. Vamos ahora a adaptarla para el caso de que adentro, digamos, que mi sistema es un gas ideal. Entonces, el diferencial de H para un gas ideal, lo vemos aquí, es Cp sobre Cp por diferencial de T, lo reemplazo y tendré que el diferencial de S va a ser igual al Cp de gas ideal por diferencial de T, eso es diferencial de H, sobre T, menos, y ahora a B sobre T, a partir de la ecuación de estado de gases ideales, lo reemplazo por R sobre P. Me quedará el segundo término como menos R sobre P por diferencial de P. Entonces, esta es la ecuación que yo voy a poder utilizar para la segunda ecuación, una ecuación alternativa. Podría utilizar cualquiera de las dos. Por supuesto, con cualquiera de las dos ecuaciones voy a llegar al mismo resultado. Muy bien, en su forma integrada me quedará que el delta S es igual a la integral desde la temperatura 1 hasta la temperatura 2 del Cp de gas ideal sobre T por diferencial de T menos la integral desde la presión inicial hasta la presión final de R sobre P diferencial de P. Fíjense en estos casos que las integrales, siempre cada integral integra en una variable. En este caso, la primera integral integra en T, la segunda integral integra en T. Bueno, muy bien. Entonces, ya hemos visto para gases ideales en sistemas cerrados cómo poder evaluar cambios en H, cambios en U y cambios en S. Vamos a ver ahora cómo evaluar justamente el trabajo mecánico transferido entre el sistema y los alrededores y el calor transferido entre el sistema y los alrededores. Bueno, para evaluar el trabajo transferido, voy a utilizar la definición de trabajo mecánico, la definición de trabajo PV que hemos visto anteriormente. Esta sería la expresión general para el trabajo. Fíjense que me queda en términos de la presión externa, es decir, el diferencial trabajo PV es igual a menos la presión externa por diferencial de B. Esta expresión, recuerden, es general, sea el proceso reversible o irreversible. En el caso que el proceso sea mecánicamente reversible, a la presión externa la podría reemplazar por la presión del sistema. Y, como estamos considerando un gas ideal, a la presión del sistema, utilizando la ecuación de estado de gases ideales, la puedo reemplazar por RT sobre B. Y por lo tanto integrar aquí en B. Ahora cuando veamos un ejemplo de aplicación, digamos, de cómo calcular los cambios en las variables termodinámicas para distintos procesos, para un gas ideal, vamos a ver ese ejemplo de cómo resuelvo, digamos, esta integral. Muy bien. Por otro lado, para evaluar el calor transferido entre el sistema y los alrededores, entre el gas ideal y los alrededores, la evaluación del calor va a surgir de la ecuación para la primera ley de la termodinámica. Recuerden ustedes, para la primera ley de la termodinámica, la ecuación para la primera ley de la termodinámica me dice que el diferencial de U, diferencial de energía interna, es igual a diferencial calor más diferencial trabajo. Entonces, despejo de allí diferencial calor, y me queda que diferencial calor es igual al diferencial de energía interna menos el diferencial PV. Muy bien, bueno, entonces, de esta manera, con estas ecuaciones, yo voy a poder evaluar los cambios en las propiedades termodinámicas, en las variables termodinámicas, para una transformación involucrando a un gas ideal en un sistema cerrado. Muy bien. Bueno, les pregunto, por favor, si alguien me puede responder, si me siguen bien, me escuchan bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí, todo bien, profe. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos
justamente a ver concretamente cómo vamos a aplicar estas ecuaciones, la termodinámica de gases ideales, que yo he llamado aquí, estas ecuaciones de la termodinámica de gases ideales, para diferentes procesos. Vamos a ver algunos ejemplos de diferentes procesos y cómo yo aplicaría estas ecuaciones en cada uno de esos procesos diferentes. Por supuesto, lo que voy a evaluar son procesos involucrando a un gas ideal. Y el primer proceso que voy a analizar es este proceso que yo marco aquí como punto 1, que es un proceso isotérmico reversible. Es decir, vamos a considerar, por ejemplo, una expansión isotérmica mecánicamente reversible para ir desde el estado 1 hasta el estado 2. Les vuelvo a repetir, una expansión isotérmica mecánicamente reversible para ir del estado 1 hasta el estado 2. Bien, lo primero que voy a hacer es hacerme un dibujito que me represente efectivamente el experimento, es decir, ¿cómo podría darse esa situación? ¿Cómo podría darse esa transformación que yo estoy analizando? Bueno, este sería el experimento. ¿Cómo sería el experimento? Bueno, básicamente yo tengo adentro de un sistema cilindro-pistón, este es el cilindro-pistón, y acá está el pistón, adentro tengo el gas ideal. Bien, como el proceso lo voy a hacer isotérmico, entonces lo que voy a hacer es sumergir a mi cilindro-pistón, a mi sistema, adentro de un baño termostático. Y voy a fijar la temperatura en la temperatura de interés, de manera tal que este baño termostático, que lo considero muy grande, de manera tal que su temperatura, por más que haya flujo de calor entre el sistema y los alrededores, la temperatura del baño siempre permanece constante, y no solamente eso, sino que fija también la temperatura del sistema, es decir, el baño va a actuar suministrando calor o recibiendo calor por parte del sistema, de manera tal de que siempre la temperatura del sistema sea igual a la del baño y sean ambas constantes. Muy bien. Y entonces mi proceso va a ser, como es un proceso que voy a considerar de expansión, entonces lo que va a ocurrir es que inicialmente mi sistema, el émbolo estará ubicado en esta posición, el volumen interior, en el cual estaría ocupando el gas ideal, sería un volumen 1, que sería el volumen inicial, y entonces la transformación consistirá en que el émbolo se irá desplazando hacia arriba, de manera de, en un proceso de expansión, aumentar el volumen ocupado por el gas ideal, hasta un estado final que será el volumen 2. Pensemos lo siguiente. Como yo estoy imponiendo la condición de que este es un proceso mecánicamente reversible, ¿cómo se debería dar esta transformación? Bueno, este proceso de expansión, para que efectivamente sea mecánicamente reversible, yo tendría que, a la presión externa, ir reduciéndola en cantidades diferenciales. Es decir, parto del estado 1, caracterizado por un volumen 1 y una presión 1, y entonces reduzco la presión desde P1 en una cantidad diferencial, en un diferencial de P. Dejo que se estabilice el sistema y luego reduzco en otro diferencial de P. Dejo que se estabilice el sistema y así sucesivamente hasta alcanzar el volumen 2 y la presión 2. Ustedes, claro, esa es la condición para que el proceso sea mecánicamente reversible. Ustedes claramente se pueden dar cuenta de que, como les decía antes, en ese proceso es una idealización. Yo no puedo ir reduciendo la presión externa en un diferencial. Como mínimo la voy a reducir en un delta. Entonces, ahí voy a tener una irreversibilidad mecánica. Pero no importa. Nosotros consideremos que seríamos capaces de ir logrando ese proceso mecánicamente reversible, ese proceso de expansión mecánicamente reversible. Y ahora, en un instante, cuando termine de analizar el caso, vamos a discutir de por qué tendría valor asumir eso. Ahora vamos a ver el valor que tendría poder asumir esa condición de que el proceso fuese mecánicamente reversible. Pero bueno, por ahora consideremos que ocurre de esa manera. Muy bien, bueno, luego de haber
discutido con ustedes cómo sería el experimento que estoy analizando. Ahora lo que voy a hacer es voy a representar justamente la transformación en coordenadas presión-volumen, lo que yo llamo a veces en el espacio presión-volumen. En realidad no es un espacio, yo no estoy en 3 dimensiones, sería en el plano presión-volumen, ¿cierto? Pero bueno, yo a veces hablo de espacio como, digamos, en qué coordenadas represento la transformación. Bueno, vamos a representar entonces mi transformación en un diagrama de fase presión-volumen, digamos. La trayectoria es una trayectoria isotérmica, por lo tanto, el sistema se va a ir desplazando a lo largo de la isoterma, de constante, de esta isoterma que yo les marco aquí, desde el estado 1, que está caracterizado por una presión 1 y un volumen 1, este punto caracteriza el estado inicial, y el sistema irá desplazándose a través de esta trayectoria isotérmica, hasta el estado final, que es el estado 2, caracterizado por un volumen 2 y una presión 2. Una pregunta que podría surgir acá, ¿y por qué la isoterma tiene esta forma? Bueno, a ver, consideremos. Estamos analizando un gas ideal. Y estamos representando su comportamiento PVT en el diagrama presión-volumen. Recordemos la forma del diagrama que vimos para una sustancia pura en coordenadas presión-volumen, la primera clase. Bueno, de todo ese diagrama, lo que estamos considerando es la región gaseosa, y por eso las isotermas tienen esta forma. En esta forma sería la forma de las isotermas en la región gaseosa. Y además, estamos considerando un gas ideal, por lo tanto sería una región gaseosa muy baja presión o volumen grande, digamos, ¿no? Bueno, por eso la forma de la isoterma. Esa es la forma de las isotermas. En el diagrama presión-volumen. Muy bien. Bueno, entonces quedó planteado el caso que vamos a analizar. Ese es el caso. Es muy importante cuando ustedes analicen distintas trayectorias, distintos procesos, primero interpretar bien qué es lo que estoy analizando. Háganse un dibujito del experimento, háganse una representación de la trayectoria, y luego, una vez que entienden muy bien qué es lo que van a analizar, entonces recién se ponen a abordar el cálculo con las ecuaciones disponibles. Antes de comenzar con eso, quiero hacer un comentario, una aclaración. Fíjense, en este caso, para este caso particular, yo puedo representar en el diagrama presión-volumen la trayectoria está definida porque el proceso es reversible. Si el proceso no fuese reversible, entonces la trayectoria no está definida. ¿Por qué? Porque, bueno, hay fluctuaciones. En un proceso irreversible el sistema experimenta fluctuaciones, vaivenes, idas y vueltas en sus estados, que lógicamente no permite definir la trayectoria que sigue el sistema para ir desde el estado inicial hasta el estado final. En esos casos van a ver que yo voy a representar en el diagrama presión-volumen, cuando el proceso sea irreversible, voy a representar como una ondulación, así, porque justamente para indicar que la trayectoria no está definida. Bueno, en este caso particular la trayectoria está definida porque el proceso es un proceso reversible. Y fíjense que el proceso es completamente reversible. Para que el proceso sea completamente reversible, tiene que ser térmica y mecánicamente reversible. Fíjense que este es un proceso térmica y mecánicamente reversible. ¿Por qué es mecánicamente reversible? Bueno, porque yo justamente idealizo esa posibilidad de poder ir reduciendo la presión, es decir, moviendo el émbolo de una manera reversible, a través de infinitos desplazamientos infinitesimales del émbolo. ¿Y por qué es térmicamente reversible? Bueno, porque es un proceso isotérmico. Entonces la temperatura del sistema siempre es igual a la temperatura de los alrededores, que en este caso sería el baño. Entonces no tengo un delta de temperatura que haga o que produzca un flujo irreversible de calor. Por eso es térmicamente reversible también. Es decir, este proceso que estoy analizando es térmica y mecánicamente reversible. Y por ese motivo puedo definir la trayectoria en las coordenadas presión-volumen, en cualquier coordenada. Si no, la trayectoria no estaría definida. Bien, hecho esos comentarios, ahora sí voy a comenzar a ver cómo aplicar las ecuaciones de la termodinámica para calcular los cambios en las propiedades del sistema. Voy a comenzar por evaluar el cambio en energía interna. Muy bien. Para eso
voy a utilizar la expresión que hicimos anteriormente del diferencial de U para un gas ideal. Diferencial de U es igual al CB por diferencial de T. En forma integrada, me queda el delta U para ir desde el estado 1 al estado 2, será igual a la integral desde la temperatura 1 hasta la temperatura 2 del CB por diferencial de T. Ahora, ¿qué pasa en este caso? Como el proceso es isotérmico, la temperatura 1 es igual a la temperatura 2, y por lo tanto este diferencial de T vale 0, y por lo tanto el delta U vale 0. Y eso es así, ya que como dijimos anteriormente, la energía interna de un gas ideal es solo función de la temperatura. Si la temperatura no cambia, entonces la energía interna no cambia. Delta U, este cambio de energía interna, va a ser 0. La energía interna del estado inicial es igual a la energía interna del estado final. Muy bien. Bueno, vamos a ver ahora entonces cómo evaluar los cambios en H, en entalpía. Parto de la expresión que obtuve para el diferencial de H para un proceso involucrando un gas ideal. El diferencial de H es igual al Cp por diferencial de T. En forma integrada, delta H, para ir desde 1 hasta 2, es igual a la integral, desde T1 hasta T2, del Cp por diferencial de T. Nuevamente, como H es también para un gas ideal, H es una función exclusiva de la temperatura, solo depende de T, y como el diferencial de T es igual a 0, entonces el delta H es igual a 0. La entalpía del estado inicial es igual a la entalpía del estado final. No tengo cambio en entalpía durante ese proceso. Muy bien. Bueno, luego vamos a ver cómo evaluar el cambio en entropía, el delta S. Bueno, recuerden que para evaluar el delta S yo tenía dos formas alternativas, dos ecuaciones alternativas. La primera de ellas era el diferencial de S es igual a CB sobre T diferencial de T más R sobre B diferencial de B. Bueno, el primer término, el término en T, se me hace 0, porque no tengo cambio de temperatura, y por lo tanto me queda solamente el segundo término. Entonces, me quedará que el delta S es igual a la integral desde el volumen inicial hasta el volumen final de R sobre B por diferencial de B. Muy bien, diferencial de B sobre B es el logaritmo natural de B. Les vuelvo a repetir, la integral de diferencial de B sobre B es el logaritmo natural de B. Y por lo tanto me quedará que el delta S será igual a R por el logaritmo natural del volumen 2 sobre el volumen 1. El volumen final sobre el volumen inicial. Como estamos asumiendo un proceso de expansión, el volumen final es mayor que el volumen inicial, por lo tanto este cociente es mayor que 1, y el logaritmo natural de un número mayor que 1 es mayor que 0, es un valor positivo. Por lo tanto, para este proceso de expansión, el delta S es mayor que 0. Comúnmente, la entropía, la función de estado entropía, está asociada, se la asocia, no comúnmente, esto es así, se demuestra, lo que pasa es que desde un punto de vista molecular, como yo les decía, nosotros en la termodinámica clásica no abordamos aspectos moleculares, pero sí, esto surge de la termodinámica estadística, que sí aborda aspectos moleculares. Lo que se demuestra es que la función entropía, la función de estado de entropía, está asociada físicamente al desorden del sistema. Cuanto aumenta el desorden del sistema, aumenta la entropía de ese sistema. En términos de segunda ley de la termodinámica, nosotros decíamos, en todos los procesos irreversibles, el diferencial de S del universo tiene que ser mayor que 0, en un proceso irreversible. En ese caso lo que estamos diciendo es que en todos los procesos irreversibles, el proceso ocurre en una dirección que produzca siempre un aumento en la entropía del universo, es decir, un aumento en el desorden del universo. Bueno, volvamos acá a esto que estamos analizando aquí. Fíjese que en este caso, debido a que el delta S me va a dar mayor que 0, eso me va a estar indicando que la entropía final, la entropía del estado 2, es mayor que la entropía del estado 1. Es decir, el estado final, el estado 2, es un estado más desordenado que el estado 1. Y eso es lógico porque lo que nosotros estamos considerando aquí
en este ejemplo, es un proceso de expansión isotérmica. El gas, que inicialmente está más confinado en un volumen 1, luego del proceso de expansión está más libre, más desordenado en un volumen mayor, P2. Por eso es lógico el resultado obtenido para la entropía, para el cambio en entropía. Bueno, entonces esta sería una forma alternativa, una forma una ecuación la cual yo podría utilizar para calcular el delta S, y otra forma alternativa podría ser a partir de la otra ecuación para evaluar el delta S en términos de CP. Esa ecuación es el delta S es igual a la integral desde T1 hasta T2 del CP sobre T diferencial de T. Ese término se me hace cero porque el proceso es isotérmico, menos la integral desde la presión 1 hasta la presión 2 de R sobre P diferencial de P. Este término no se hace cero porque la presión cambia. Bueno, fíjense, la integral de diferencial de P sobre P es el logaritmo natural de P, y por lo tanto lo que tengo es que el delta S me quedará como menos R por el logaritmo natural de la presión 2 sobre la presión 1. Fíjense ustedes que la presión 2, la presión final, es una presión menor que la presión 1. Por lo tanto, el cociente de presión 2 sobre presión 1 va a ser un número menor que 1. Es decir, el argumento del logaritmo es menor que 1 y por lo tanto el logaritmo es negativo. El logaritmo es menor que 0. Por ese mismo motivo, con este signo menos acá se me va a hacer un valor positivo y por lo tanto el delta S que voy a obtener va a ser mayor que 0 y tiene que ser igual al valor que obtuve por esta otra ecuación. Muy bien. Bueno, entonces, para este caso, ya hemos analizado cuánto vale el delta U, que vale 0, cuánto vale el delta H, que también vale 0, y cuánto vale el delta S, que lo puedo calcular a partir de... Walter, ¿puedo hacer una consulta? Sí, Que claro, no me quedó claro. bien. Sí. Dijiste que la entropía del universo en un proceso reversible es 0. Sí, la entropía del universo en un proceso reversible vale 0. ¿Sí? Lo que yo estoy analizando acá, sí, vos me decís, pero este proceso es reversible y ¿por qué me da mayor que 0? ¿Cierto? Sí, sí, Muy buena, eso. muy buena pregunta, muy buena acotación. De hecho, que yo omití aclarárselos. Fíjate que lo que estamos analizando acá es el delta S del sistema. ¿Sí? Sí. Si yo analizase, el delta S del sistema no necesariamente va a valer 0. Lo que se hace 0 es el delta S del universo. Lo que va a ocurrir acá es que el delta S de los alrededores va a tener el mismo valor absoluto, pero signo cambiado que el delta S que yo obtenga acá. Entonces, cuando vos lo sumás para calcular el delta S del universo, te va a dar 0. ¿Entendés? Porque el proceso es reversible. Bien, bien. ¿Entendés? Sí, se entiende. No Pero entiendo no por qué los necesariamente... del ambiente es el opuesto, pero bueno. ¿Por No, no, qué? no. Bueno, fíjate vos esto. Mirá qué interesante la pregunta esta. ¿Qué le pasa al ambiente? ¿Qué le pasa a los alrededores? ¿Qué está pasando acá? Mira, es muy interesante. ¿Qué está pasando acá? Primero, ¿qué pasa con el calor? Pensemos en el calor. Pensemos en el calor. ¿Qué está pasando con el calor acá? Ahora lo voy a analizar un poquitito más abajo el calor, pero prefiero hacer la aclaración acá. ¿Qué está pasando con el calor? Lo podemos ver intuitivamente. Claramente, para que este proceso, para que este volumen para que este gas se expanda y realice trabajo sobre los alrededores, este gas, porque fíjate que como se está expandiendo, el gas ideal está realizando trabajo sobre los alrededores. ¿Ves? Sí. ¿Qué está pasando? Va a haber un flujo de calor desde los alrededores hacia el sistema. Ahora lo demuestro, pero visualicémoslo acá. Hay un flujo de calor desde el baño hacia el sistema. ¿Sí? ¿Qué signo tiene ese calor para el sistema? Bueno, positivo, porque el calor está fluyendo desde los alrededores hacia el sistema. El sistema está recibiendo calor. De acuerdo a nuestra convención de signos, el calor va a tener signo positivo. ¿Sí? Bien. Bien. ¿Qué le van a pasar a los alrededores? Bueno, los alrededores, si yo ahora me pongo mi sistema de observación en los alrededores están perdiendo calor. ¿Sí? Entonces, claro. para los alrededores, eso representa una pérdida, una pérdida de entropía.
Claro. Por eso la entropía de los alrededores va a tener un signo cambiado respecto a la del sistema. Para el sistema va a aumentar la entropía y para los alrededores va a disminuir la entropía. Y lo va a hacer con el mismo valor absoluto. De manera tal que cuando vas los sumes, se te anulan y te da un delta S del universo igual a 0 para satisfacer la segunda ley de la termodinámica. Bien, bien. ¿Sí? Gracias. Sí, se entendió. De todos modos, esto tranquilo, porque cuando analicemos la segunda ley de la termodinámica, vamos a analizar ese caso. Pero bueno, me parecía muy buena el comentario y anticiparte la respuesta. Bueno, perfecto. Entonces, nosotros estamos aquí. Ya hemos evaluado para este sistema delta U, delta H y delta S. Bueno, vamos a evaluar ahora el trabajo PV. Trabajo PV. Bueno, vamos a partir entonces de la expresión general del trabajo. Trabajo es igual a menos la integral de la presión externa por diferencial de B. Recuerden que esta es la expresión general. Como mi proceso es mecánicamente reversible, entonces yo puedo reemplazar la presión externa por la presión del sistema. Esta P es la presión interior, la presión del sistema. Y como estoy tratando con un gas ideal, utilizo la ecuación de estado de gases ideales y reemplazo la presión del sistema por RT sobre B. Y me queda entonces que el trabajo es igual a menos la integral desde el volumen inicial hasta el volumen final de RT sobre B diferencial de B. Me da tal que integro en B acá. R y T son constantes, salen afuera de la integral. Y me queda la integral del diferencial de B sobre B, que es el logaritmo natural de B. Y por lo tanto llego a que el trabajo es igual a menos RT por el logaritmo natural del volumen 2 sobre el volumen 1. Fíjense ustedes, el volumen 2, como es un proceso de expansión, es mayor que el volumen 1. Por lo tanto, este cociente es mayor que 1. Y el logaritmo es positivo, el logaritmo es mayor que 0. Con este valor, con este signo negativo acá, me va a quedar que el trabajo es negativo, es menor que 0. Y el resultado es lógico, porque como el proceso es un proceso de expansión, aquí quien está realizando trabajo es el sistema sobre los alrededores. El sistema está cinchando acá sobre el émbolo y lo está llevando para arriba, está realizando trabajo sobre los alrededores. Entonces el resultado que obtengo es totalmente coherente desde un punto de vista físico. Muy bien. Bueno, ¿cómo evalúo el calor? Ya evalué el trabajo, ahora voy a evaluar el calor transferido. Bueno, como les decía anteriormente, el calor lo evalúo a partir de la ecuación para la primera ley de la termodinámica, que me decía, el delta U es igual a calor más trabajo. Como el delta U, yo ya demostré que para este proceso, que es un proceso isotérmico, el delta U vale 0, cambia la temperatura, estamos hablando de un gas ideal, entonces lo que me queda es que el calor es igual a menos el trabajo, es decir, tiene el mismo módulo, el mismo valor absoluto, pero signo cambiado. Por lo tanto, si el trabajo era un trabajo negativo, porque el que realiza trabajo es el sistema sobre los alrededores, el calor va a ser positivo. Y aquí está la respuesta a lo que comentábamos recién, que es positivo porque el calor fluye desde los alrededores, desde el baño hacia el sistema. Además, fíjense qué interesante, el mismo valor absoluto de calor es igual al valor absoluto del trabajo. Es decir, este gas ideal está operando, está funcionando como un fluido de trabajo. Es decir, ¿qué es lo que está haciendo este gas ideal? Está absorbiendo calor desde el baño y lo está transformando completamente en trabajo sobre los alrededores. ¿Entiendes? Así opera este gas ideal. Absorbe calor desde los alrededores y realiza trabajo sobre los alrededores. Está funcionando como un fluido de trabajo. Absorbe calor y esa energía que absorbió en forma de calor la transforma en trabajo realizado sobre los alrededores. Muy interesante, ¿vieron? Bien, bueno, de este modo entonces ya he evaluado todas las funciones termodinámicas para este proceso involucrando a un gas ideal. Antes de continuar con la última parte de la discusión, quiero que veamos una cosa. Fíjense ustedes, miren esta ecuación para el trabajo, fíjense.
El trabajo, en un proceso reversible, queda expresado como la integral del producto de P por diferencial de B. Repito esto. En un proceso mecánicamente reversible, el trabajo queda expresado como la integral del producto de P por diferencial de B. Ahora vayamos un poquitito a la representación de mi trayectoria ordenada presión-volumen. Aquí. Fíjense ustedes, la integral del producto de P por diferencial de B, para ir desde B1 hasta B2, la integral es la suma de todos estos elementos diferenciales para ir desde el volumen inicial hasta el volumen final. Es decir, el trabajo, o mejor dicho, la integral de la presión por diferencial de volumen es todo el área bajo la curva, lo que yo he sombreado aquí. Por lo tanto, el área bajo la trayectoria en un diagrama presión-volumen representa el trabajo mecánico realizado, o el trabajo mecánico realizado, digamos, ya sea por el sistema o por los alrededores, no importa, es el trabajo mecánico, durante la transformación para ir desde el estado inicial al estado final. Vuelvo a repetir. Cuando yo una trayectoria la represento en coordenadas presión-volumen, el área bajo la curva de esa trayectoria representa el trabajo mecánico experimentado durante esa transformación. Y aquí yo lo he sombreado en color azul. Lógicamente, el área bajo la curva me va a dar justamente el módulo, es decir, el valor absoluto del trabajo, porque el signo estará dado por la convención que yo establecí. Va a ser positivo si el trabajo es realizado por los alrededores sobre el sistema, y va a ser negativo si es realizado por el sistema sobre los alrededores, como en este caso. Pero el valor absoluto del trabajo va a estar dado por el área bajo la curva que representa la trayectoria en el diagrama presión-volumen. Entonces, por favor, esto ya fíjenlo. Siempre que yo represente mi transformación en un diagrama presión-volumen, bien, el área bajo la curva de esa trayectoria va a estar representando el trabajo realizado durante la transformación. Muy bien. En este caso, fíjense que toda esta área está representando el trabajo que el sistema realiza sobre los alrededores. Bueno, ¿me siguen bien? ¿Me siguen bien? Sí, profe. ¿Sí? Vale. Bueno, en la última parte de la clase, lo que les propongo es, vamos ahora a representar la misma transformación que analizamos recién, pero en lugar de hacerlo en coordenadas presión-volumen, vamos a hacerlo en coordenadas o en el espacio temperatura-entropía. Para ello, lo primero que necesito es encontrar la relación, digamos, algebraica, que me permita justamente ver, digamos, cuál sería el sentido físico de esta representación. Pero bueno, voy por pasos. Vamos a representar entonces la transformación en el diagrama temperatura-entropía. Vamos a ver esto. Yo sé que, por definición, el diferencial de entropía es igual a el diferencial de calor reversible sobre T. También sé que esta ecuación es válida en este caso porque mi proceso es un proceso reversible. Perfecto. Lo que voy a hacer es voy a integrar esta ecuación, integro ambos lados de la igualdad, y me quedará que la integral del diferencial S es igual a la integral del diferencial calor reversible sobre T. Como la temperatura en este caso es constante, sale afuera de la integral, y lo que me queda entonces es que la integral de diferencial S es 1 sobre T por la integral del diferencial calor reversible, y por lo tanto llego a que el delta S es igual a calor reversible sobre T. Si yo despejo de aquí, tengo que el calor reversible es igual a T por delta S. Muy bien. Vamos a quedarnos con esta ecuación en mente y vamos a ir ahora
a justamente representar la trayectoria, la transformación que experimenta el sistema en coordenadas temperatura-entropía. Antes lo hicimos en coordenadas presión-volumen. Vamos ahora a hacerlo en coordenadas temperatura-entropía. Bueno, fíjense cómo ubico al sistema al estado inicial y al estado final. Como el proceso es isotérmico, el estado inicial es representado por este punto 1 y el estado final es representado por este punto 2, que está a la misma temperatura, es decir, en la misma isoterma. Aquí en este gráfico las isotermas serían líneas horizontales. ¿Qué pasaba? Nosotros vimos que durante la transformación aumenta la entropía del sistema. Empezamos recién. Es decir, el estado 2 es un estado que está a mayor entropía que el estado 1. El delta S durante la transformación era mayor que 0. Es decir, la trayectoria ahora para ir desde el estado 1 al estado 2 representada en coordenadas temperatura-entropía será esta línea horizontal que yo les muestro aquí. Ahora fíjense ustedes, si yo hago el producto de T por el delta S, T es este valor constante, lo multiplico por el delta S, que es esto que está aquí, es decir, este valor de T, lo multiplico por el delta S, que es esta diferencia que está aquí, lo que me da justamente es el área de este rectángulo, es el área debajo de la trayectoria. Y eso, de acuerdo a esta ecuación, es el calor reversible. De modo tal que cuando yo la transformación la represento en coordenadas temperatura-entropía, el área debajo de la curva que representa la trayectoria representa físicamente el calor reversible durante el proceso, transferido durante el proceso. ¿Estamos? En este caso es un calor positivo que el sistema recibió por parte de los alrededores del baño. ¿Estamos? Entonces, repaso eso para que quede fijo. Cuando a la trayectoria yo la represento en coordenadas presión-volumen, el área debajo de la curva representa el trabajo PV involucrado durante el proceso. Y cuando la trayectoria yo la represento en coordenadas temperatura-entropía, entonces el área debajo de la curva representa el calor transferido durante el proceso. ¿Estamos? Muy bien. Y vamos a finalizar ahora imaginando lo siguiente. Imaginemos ahora que la expansión se lleva a cabo no de manera reversible, sino de manera irreversible contra una presión externa igual a la presión 2. Vamos a analizar cuáles son los cambios en las propiedades termodinámicas para este caso, siempre que el estado inicial y el estado final sean los mismos que consideramos en el caso anterior. Quiero ser más específico en esto porque, como les dije anteriormente, es fundamental entender qué es lo que estoy analizando para poder calcular las cosas correctamente. Yo lo que estoy considerando ahora en mi experimento es que el sistema está inicialmente en el estado 1, a volumen 1, temperatura 1 y presión 1, y en un determinado momento yo a la presión externa, que efectivamente es la presión 1, porque inicialmente mi sistema está en equilibrio, yo en un momento a la presión externa la reduzco súbitamente a, digamos, la reduzco a la presión 2. Súbitamente a la presión externa, que es presión 1, la bajo a presión 2. ¿Estamos? Entonces, este émbolo, como ahí tengo, lógicamente, digamos, un cambio finito en la presión, este émbolo se mueve irreversiblemente hacia arriba. ¿Estamos? Ese proceso es un proceso mecánicamente irreversible. ¿Estamos? Lo que quiero ahora analizar es cómo cambian las propiedades del sistema para esa transformación, considerando que el estado inicial era el mismo y el estado final del sistema también es el mismo. Pero ¿qué pasa con los cambios en las propiedades? ¿Son iguales o no? Bueno, esa es la pregunta que me hago y que quiero analizar ahora. Vamos a ver. Vean qué interesante esto. Bueno, empecemos por el delta U. El delta U es igual a 0 porque el proceso sigue siendo un proceso isotérmico.
la temperatura se sigue manteniendo constante. Y como vimos, para un gas ideal, la energía interna es una función exclusiva de la temperatura. Si la temperatura no cambia, aunque el proceso sea reversible o irreversible, el delta U vale 0. Entonces, el delta U es igual que en el caso anterior. El delta U vale 0. El proceso es isotérmico, aunque sea irreversible. Lo mismo pasa con el delta H. El cambio en entalpía también vale 0, porque H para un gas ideal es una función exclusiva de la temperatura, y si la temperatura no cambia, el delta H vale 0. H tampoco cambia. ¿Qué pasa con el delta S? Bueno, el delta S no vale 0. Pero ¿qué pasa? El delta S va a ser idéntico al caso anterior, al caso reversible. ¿Por qué? Porque los estados inicial y final del sistema son los mismos. Y como S es una función de estado, no depende de la trayectoria que el sistema siguió para ir desde el estado inicial al estado final. Solo depende del estado inicial y del estado final. Como en este caso, el estado inicial y el estado final son iguales, el delta S tiene que ser igual, vaya el sistema por la trayectoria reversible o vaya el sistema por la trayectoria irreversible. Así que el delta S es idéntico. ¿Por qué? Porque S es función de estado. ¿Se acuerdan ustedes ayer cuando yo les decía en la clase, bueno, el hecho de que una variable termodinámica sea función de estado tiene una implicancia fundamental que vamos a ver un poquito más adelante? Bueno, aquí lo podemos ver. Las funciones de estado, los cambios en las funciones de estado son totalmente irrelevantes. Digamos, para ellas es irrelevante la trayectoria que el sistema siga, sea el proceso reversible o irreversible. ¿Vamos? Muy bien. Bueno, entonces, para el delta S, el resultado que tengo que obtener es idéntico al caso que analicé anteriormente, del caso mecánicamente reversible. ¿Qué pasa con las variables de proceso? Es decir, ¿qué pasa con calor y trabajo? Bueno, las variables de proceso no son iguales a los casos anteriores. ¿Por qué? Porque las variables de proceso, como nosotros sabemos, sí dependen de la trayectoria que el sistema sigue para conectar el estado inicial con el estado final. Ok. Vamos a ver cómo evaluamos el trabajo irreversible. Bueno, comienzo entonces por plantear la expresión general para el trabajo. El trabajo irreversible será igual a menos la integral de la presión externa por el diferencial de B. Como el proceso es irreversible, aquí no puedo reemplazar la presión externa por la presión del sistema. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Para este caso particular que estoy planteando, la presión externa es constante y es igual a la presión 2. Por lo tanto, lo que puedo hacer es sacar a esta presión externa afuera de la integral porque es una constante. Y así lo hago. Entonces me quedará que el trabajo irreversible será igual a menos la presión 2, que es la presión externa, por la integral desde el volumen inicial hasta el volumen final del diferencial de B. Y esta es una integral que se resuelve muy fácilmente y me queda que el trabajo irreversible será igual a menos la presión 2 por volumen 2 menos volumen 1. Fíjense claramente que este resultado que obtengo es muy distinto al trabajo que obtuve cuando el proceso era reversible. Eso lo podemos notar gráficamente, muy fácilmente. Fíjense, yo les decía, en el caso anterior, cuando analizamos el caso reversible, que para el caso reversible la trayectoria está definida, era esta que estaba aquí, y les comentaba también que el área debajo de la curva representaba el trabajo reversible, es decir, el trabajo reversible es toda esta área que está aquí. Bien, ¿cómo me queda representado gráficamente el trabajo irreversible? Fíjense ustedes, el trabajo irreversible es igual al producto de presión 2 por el delta B. Es decir, el valor de presión 2 por el delta B. Es decir, este rectángulo que está acá abajo representa gráficamente el trabajo irreversible. Ojo con esto, yo no estoy diciendo que en el proceso irreversible la trayectoria está definida. No, yo no estoy definiendo la trayectoria. Yo lo que estoy definiendo es, aquí gráficamente es el trabajo. El trabajo irreversible, que queda expresado como el producto de la presión 2 por la diferencia de volumen, gráficamente es representado por este rectángulo que está acá. La trayectoria no la puedo definir o describir porque el proceso es irreversible y en un proceso irreversible la trayectoria no está definida.
Muy bien, entonces, fíjense ustedes una cosa interesante. Si el proceso hubiese sido reversible, el trabajo que mi sistema hubiese realizado sobre los alrededores hubiese sido todo este que está por acá, todo este que está abajo de la curva E. Mientras que si el proceso es irreversible, el trabajo solamente es este que está aquí en el rectángulo este de por aquí. De manera tal que el área que queda expresada aquí por este triángulo, lo que representa es el trabajo perdido, el trabajo que mi sistema no fue capaz de realizar sobre los alrededores, es decir, es trabajo perdido debido a las irreversibilidades. ¿Estamos? Entonces, aquí toma dimensión lo que yo les dije al principio de cuando comenzamos a analizar este ejemplo. El hecho de considerar que ese proceso era mecánicamente reversible podía ser una idealización, que de hecho lo era. Pero bueno, lo que me da ese resultado sería el trabajo máximo al cual yo podría aspirar para una máquina que justamente realiza trabajo sobre los alrededores, cuyo objetivo es absorber calor de los alrededores y realizar trabajo. Bueno, si yo considerase a ese proceso como un proceso mecánicamente reversible, entonces, y calculase el trabajo bajo esa asunción, ese resultado sería el máximo trabajo al cual yo podría aspirar para ese sistema, ¿entiendes? Para esa máquina. En realidad, como en la vida real hay pérdida de trabajo por irreversibilidades, el trabajo va a ser menor. Para este caso particular que he planteado, esa pérdida de trabajo está representado por este triángulo que está aquí. ¿Me siguieron en me siguen en este razonamiento? ¿Me siguen? ¿Me siguen en ese razonamiento que estoy dando? Es decir, ¿por qué? Sí, profe. ¿Sí? Es decir, ¿por qué me conviene? ¿Cuál era el valor de haber asumido un hipotético caso de trabajo mecánicamente reversible si para ese caso particular era una idealización? Bueno, porque con ese valor yo obtengo la cota superior a la cual podría aspirar, el máximo trabajo al cual yo podría aspirar para esas condiciones. En la realidad, en la vida real, el trabajo que voy a lograr es menor. Pero lo máximo que podría aspirar sería ese valor dado por el proceso reversible. Muy bien. Fíjense que si en lugar de haber sido un proceso de expansión, hubiese sido un proceso de compresión, ahora, para el proceso reversible, el proceso de compresión estaría representado de esta manera. En el diagrama presión-volumen, el estado inicial estaría acá, a un volumen mayor, y el estado final, a través de la trayectoria isotérmica, estaría aquí, a un volumen menor, porque es un proceso de compresión, y a una presión externa. Se cortó de nuevo, ¿no? Sí, me parece que sí. Sí, a nosotras también.